Entonces, lo que nosotros tenemos es una batería conectada a la conformación en serie de capacitores. A esta batería le voy a llamar B, que es el símbolo de la batería, ¿sí? O lo que se utiliza para esa magnitud, que es la tensión. Porque no tengo una tensión definida, no son 12 volts, sería un caso ese genérico donde tenemos cualquier tensión. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cargas a disposición positivas? Acuérdense que la batería era un elemento capaz de entregar cargas, ¿sí? Y estas negativas, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que va a pasar aquí es que estas cargas positivas se van a desplazar, ¿sí? En el proceso de carga, que es un régimen transitorio, se van a desplazar hacia aquí. El capacitor no tiene polaridad en este caso. O sea, no es un elemento que tiene positivo o tiene negativo. Estos capacitores que estamos viendo. Entonces, va a haber una circulación momentánea de cargas positivas aquí, ¿sí? A las placas del capacitor. Entonces, van a existir cargas que se van a ubicar de esta manera y esta misma cantidad de cargas negativas se va a ubicar aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, de repente lo que va a ocurrir es que necesariamente de estos capacitores que están entre medio van a tener que resultar cargas de equilibrio para estas cargas y para estas, porque no pueden quedar sin equilibrarse dentro de un mismo capacitor. O sea que de este material van a desprenderse electrones libres para ubicarse en las otras placas de manera de equilibrar el sistema, ¿sí? Porque no puede estar esta cantidad de cargas acá abajo sin que haya sus compañeras arriba. Entonces, ¿cómo queda el equilibrio de esta manera? ¿Sí? El equilibrio queda de esta manera hasta que, ¿sí? Entre estos bornes, que serían los bornes de la conformación total, se totalice una tensión B, que vamos a llamarle BT, porque va a ser nuestra tensión total. La tensión total o potencial total, diferencia potencial total entre estos bornes va a ser igual en el equilibrio que este.
Entonces, cuando nosotros tengamos aquí una tensión total BT, que sería la tensión completa, digamos, por decir un valor 12 voltios, esta batería de 12 voltios va a dejar de enviar cargas para acá, porque acuérdense ustedes que las cargas se movían por diferencia de potencial. Entonces, si no hay una diferencia de potencial, ¿sí?, la carga no tiene nada que la impulse a moverse. No va a haber nada que genere una fuerza sobre ella para desplazarse. Entonces, eso se conoce cuando, voy a anotar aquí abajo, cuando la tensión o cuando la diferencia potencial entre los bornes entre los bornes de la conformación de capacitores alcanza la diferencia alcanza el potencial de la batería, entonces se alcanza el equilibrio, ¿sí? Y fíjense que es muy interesante porque antes ustedes tenían, en la clase pasada habíamos visto que el equilibrio en un solo capacitor se daba con esta fórmula. Cuando esto se cumple, se alcanzaba el equilibrio. Entonces, en este caso también se va a alcanzar el equilibrio cumpliéndose esa fórmula. Pero ¿cuál es la capacidad con la cual se cumple el equilibrio? ¿Cuál es la capacidad de ese sistema o de esa conformación de capacitores? ¿Cómo se llama? Eso se conoce como capacidad equivalente, ¿sí? Capacidad equivalente. Es una capacidad, es la capacidad característica de la conformación serie de capacitores estudiada. Entonces, eso se conoce como CE. Es una capacidad representativa a los efectos del comportamiento eléctrico del sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a reducir este sistema, ¿sí?, a algo que va a ser así. De repente no voy a tener más un C1, un C2 y un C3, voy a tener solo un CE, que va a ser una capacidad equivalente. Eso se llama circuito simplificado o circuito reducido. Y ese capacitor equivalente C es el representativo de la conformación de capacitores. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Nosotros vamos a tener un equilibrio. Este capacitor no es un capacitor, no es que tenemos un capacitor de esa capacidad. Es un capacitor representativo de esta conformación en serie, ¿sí? O sea que este capacitor no existe como tal en la realidad. Es una simplificación o una representación eléctrica de los efectos que tiene sobre el sistema. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien. Bueno, vamos ahora. Yo tengo otra clase que empezar, por lo tanto vamos a parar ahora.
pero vamos a continuar el lunes con la determinación, ¿sí?, de la capacidad equivalente para un capacitor en serie, ¿sí? Para capacitores en serie. También qué pasa con las tensiones y con las cargas. Y lo mismo vamos a hacer para capacitores en paralelo, ¿sí? Y ahí sí vamos a arrancar con los ejercicios. O sea, ahí terminaríamos la pequeña introducción teórica y pasaríamos a los ejercicios de capacitores y de circuitos capacitivos. ¿Estamos? Bueno, nos estamos viendo entonces el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.